Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership Actions for Empowerment Change. Yo soy la doctora Denise Morales, presidenta de Global Diplomacy. El día de hoy nos acompaña el excelentísimo embajador Juan Alfredo Miranda Ortiz, embajador de México en Nigeria. Acompáñenme a ver esta entrevista. Muchas gracias por la invitación a Global Diplomacy Leadership. Es un honor estar con ustedes y pues simplemente compartirles que yo tengo 41 años trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ingresé desde 1982 como auxiliar de analista y he ido ascendiendo en todos los diferentes rangos. Así que en el año de 1990 logré incorporarme al Servicio Exterior Mexicano. Mi primera adscripción fue Costa Rica. Fui el primer agregado de cooperación durante 4 años y medio. Me la pasé haciendo proyectos de cooperación técnica, científica, cultural, con diferentes entidades costarricenses y al grado de que alcanzamos una cifra de 386 proyectos de cooperación. Posteriormente, pues se me invitaron a trabajar en la misión de México ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, donde me asignaron como representante alterno encargado del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Posteriormente regresé a México como director general adjunto para organismos y mecanismos regionales americanos. Durante 4 años también, del 99 al 2004, estuve ahí para después recibir una comisión e incorporarme como representante alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con sede en París. Después de 3 años y medio me asignaron como jefe de Cancillería en la Embajada de México en China, Beijing, donde estuve en el 2008 con visita de Estado, Juegos Olímpicos, Paralímpicos, la crisis que tuvimos sanitaria impuesta por ese país. Y en el año 2012 recibí la honrosa distinción de ser embajador de México en Etiopía y representante observador ante la Unión Africana, para posteriormente, pues estuve ahí del 2012 al 2016 y posteriormente fui trasladado, designado como embajador de México en Arabia Saudita del 2017 al 2019, donde también fui invitado a ser jefe de Cancillería de la Embajada de México en Estados Unidos, en Washington, del 19 al 21, 2 años, donde estuve pues fundamentalmente trabajando en la parte interna de la embajada. Y el año pasado, en mayo del año pasado, pues fui asignado como embajador de México en Nigeria. Así que tengo un año por acá y pues estoy a sus órdenes. Esa es mi trayectoria diplomática. Se hace un recuento rápido de 41 años, pero pues toma su tiempo. Oiga, embajador, felicidades. Y una pregunta que surge de manera natural, viendo esta trayectoria tan amplia, ¿qué es para usted la diplomacia? ¿Cómo la podría definir? La diplomacia es un arte de lograr objetivos, de alcanzar lo que se requiere para el país que uno representa, mediante diferentes técnicas, diferentes herramientas, diferentes mecanismos. La diplomacia es una actividad que, sin darnos cuenta, la desarrollamos de manera cotidiana. Siempre estamos nosotros en ese proceso de negociación y logramos con la negociación alcanzar objetivos, y si tenemos herramientas en favor de la diplomacia, pues estamos representando a los intereses del país, a los intereses de los nacionales, de los connacionales,
y por supuesto logramos transformar en beneficio del Estado lo que es los objetivos y lo que es la búsqueda justamente de la presencia de México en la política exterior mexicana. Y embajador, mencionaba durante su trayectoria diplomática que usted fue representante, bueno, observador permanente ante la Unión Africana. ¿Qué nos podría comentar que fue lo más valioso que usted adquirió en esa experiencia? Addis Abeba, Etiopía, es una capital que congrega a los representantes de los 55 países africanos y adicionalmente observadores. Es un donde se preparan desde su concepción como proyectos, iniciativas, decisiones que posteriormente son puestas en práctica en los diferentes organismos internacionales, Nueva York, Bruselas, Ginebra, es un lugar donde se dan una interacción muy interesante a nivel de los jefes de Estado. Yo en un inicio, cuando recién llegué a Addis Abeba, me parecía, y con experiencias en la OEA y en la UNESCO, me parecía que era mucho que los jefes de Estado estuvieran 2 veces al año reuniéndose para tener pues, discusiones, evaluaciones sobre el devenir africano. Después me di cuenta que no, que tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un aspecto donde es muy importante que el jefe de Estado africano sea quien tome las decisiones, no es quien las va a ratificar, son los que deliberan, son los que indican cursos de acción, hay un liderazgo y ese liderazgo es muy importante para África, es muy importante en términos del avance, no es el proceso los organismos internacionales donde se da a la inversa. Aquí es muy interesante ver que presenta una directriz muy clara de un jefe de Estado que tiene que ser evidentemente puesta en práctica en cualquier organismo internacional y se convierte en una línea de negociación muy firme. Esto es estratégicamente hablando muy importante, el que se lleven a cabo 2 cumbres en la Unión Africana al año. Y por supuesto, hay una innumerable cantidad de reuniones a nivel de ministros de todas las carteras, hay cualquier cantidad de grupos de trabajo, cualquier cantidad de comisiones, y nosotros, como observadores, la posibilidad de pues, tener un ambiente de negociación muy flexible, muy laxo, que permite una posiciones africanas, que es muy importante para nosotros saber qué es lo que se está definiendo. Y segundo, cómo podemos nosotros coadyuvar, contribuir. Hay un grupo de trabajo justamente de todos los observadores que normalmente participan en reuniones con ellos, donde hay interacciones sobre acciones muy concretas. Así que esto es una búsqueda de una simbiosis, de una asociación que se busca realizar entre los observadores y los miembros sede. Y por supuesto, pues somos testigos de todo, del día a día. Es una capital diplomática similar a la de Nueva York, con una gran interacción, con un gran conocimiento, con una gran proyección de iniciativas, de ideas y sobre todo de esquemas que van a tener pues un efecto, una inmediatez en la región. O sea, hay muchas decisiones que por cuestión de tiempo no entramos en ellas, pero que afectan y beneficiarán la vida de los africanos en el corto y en el mediano plazo. Efectivamente, requerimos esta visión estratégica de cómo podernos acercar al continente africano y con su experiencia, definitivamente México lo está logrando porque hay mucha gente interesada en hacer negocios en África.
Ahora continuamos en otro punto, embajador. También nos comentaba durante su trayectoria diplomática que estuvo como embajador de México en Arabia Saudita. Fue una experiencia para usted muy gratificante. ¿Nos puede comentar cómo fue esa experiencia? Pues sí, en efecto, como usted lo señala, la verdad es que he aprendido a lo largo de mi carrera que uno es la información que uno obtiene de la lectura de los medios de difusión y otra es la experiencia en el terreno, in situ. Es completamente, en ocasiones, diversa y diferente porque hay es un contraste. La verdad es que vemos a Arabia Saudita y a mí me tocó algo realmente pues, importante y digno de mencionar, una etapa en la que la apertura de, del reino, con una presencia muy fuerte, sobre todo pues, de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de la corona, empezó a realizar una serie de propuestas para hacer una transformación de mediano y largo plazo. Ustedes están viendo ahora una Arabia Saudita completamente diferente. Hace no muchos días en el Auditorio Nacional se acaba de presentar un espectáculo donde con música tradicional mexicana, música mexicana y instrumentos tradicionales sauditas, se albergó a pues, un auditorio nacional lleno en la Ciudad de México. Y cuando escuchan la interpretación del México lindo y querido con UTS, que es una especie de guitarra que usan, se dan cuenta cómo la simbiosis cultural se puede presentar. Y esto no era algo factible, estaban prohibidas las manifestaciones culturales, estaban prohibidas las interacciones entre hombres y mujeres, estaban prohibidos, estamos hablando de hace una década, 15 años, y ahora pues vemos que la mujer maneja, vemos que Arabia Saudita es un actor fundamental del G20, tiene una capacidad financiera que pues la verdad le da un ingreso per cápita a todo de manera muy holgada, viven bastante bien, tienen acceso a los mejores productos. México, solamente quiero señalar un par de experiencias que tuve impulsando la relación comercial, ha logrado posicionar de manera clara la venta de aguacate, por ejemplo, el aguacate que se compra en México, no sé qué les gusta, un aguacate en 8 o 10 pesos, en Estados Unidos se vende a $1, pero en Arabia Saudita se vende a $5. Es decir, el monto de ganancia que hay en el proceso de intermediación era muy alto y uno de los puntos que lo que insistí mucho fue vendamos directamente porque estamos haciendo nosotros pues a través de los mecanismos de libre comercio que tenemos pues un acercamiento en efecto, pero estamos haciendo un trabajo que puede ser en beneficio de los mexicanos. Afortunadamente ya está vendiendo directamente aguacate enviado directamente desde México. Eh, en el tema cultural, la compañía de cine Cinépolis estableció sus cines en Arabia Saudita, en Bahrein y en Omán. Y ahora ya es una realidad, están ahí los cines mexicanos, hay pues una gran capacidad justamente de adquisición del saudita que ustedes han visto los cines de Cinépolis en México, en Santa Fe, pues imagínense que eso es únicamente el estilo de elite, se tienen en Arabia Saudita. Entonces hay espacios para los niños, espacios para los ejecutivos, espacios donde se puede ordenar. Esos son detalles que los comento, simple y sencillamente para que vean cómo la diplomacia se transforma en acciones muy concretas para los conciudadanos, para los mexicanos, para hacer negocios, como mencionaba usted, señorita Denise Morales. La verdad es que ha sido una experiencia interesante ver, uno, la transformación de Arabia Saudita en sí mismo, con la apertura que han tenido, con la búsqueda de socios internacionales, ver que es un país que tiene
una interacción al mayor nivel con las principales economías del mundo y que buscan calidad en la producción, que Saudi Aramco, por ejemplo, es y será, creo yo, todavía en el corto plazo, una de las principales empresas líderes, no solamente en lo que se refiere a la refinación de productos derivados del petróleo, sino también a productos alternativos. Están trabajando ahí, están trabajando ya con miras a la construcción de una ciudad, inicialmente se llamaba Neom, en la parte del Mar Rojo, en el norte del Mar Rojo, que va a tener toda una serie de tecnologías, de un ahorro energético y donde van a tener, va a ser un mega espacio realmente muy interesante, donde van a ser totalmente autosostenibles el uso de energías. Es decir, que van a utilizar esa cantidad de energía solar que tienen para que se genere la energía que requiere un mega sistema habitacional de oficinas y de esparcimiento que van a tener ahí. Y por supuesto que va a transformar también con lo que se refiere al turismo. Entonces, poco a poco iremos viendo cómo Arabia Saudita va a tener una apertura hacia otros ámbitos. Es una cuestión simplemente de tiempo, no solo en los obviamente en lo económico, sino también en lo político. Ya estamos viendo ahora su vinculación justamente con Irán, lo cual resulta una cuestión sumamente importante a nivel de la geopolítica regional. Así que vamos a ver una gran transformación en esa zona gracias a que se han logrado armonizar las comunicaciones entre dos importantes países de la región. Sí, claro que sí, embajador. De hecho, es interesante y de verdad que digamos que valoramos mucho su trabajo como diplomático porque usted fue parte de esta transformación entre la diplomacia de dos países importantes. En ese caso fue México y Arabia Saudita y aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo la cooperación en ciertas materias cambia las relaciones diplomáticas a mejor. En este caso, la cooperación en materia energética, como nos comenta, con los paneles solares y también con Saudi Aramco y también esta parte de la cooperación entre inversores, empresarios y el papel también de transformador de la mujer a través de esta equidad de género, que usted fue parte de este proyecto importante que ahorita nosotros, los jóvenes, estamos viendo pues los frutos de esas negociaciones de las que usted también fue parte a nivel mundial y bueno, en esta parte de cooperación diplomática México-Arabia Saudita. Y bueno, hablando un poco de la diplomacia, de su trayectoria, no puedo dejar de preguntar como mera pregunta personal, ¿cómo fue su experiencia en China? Eso es muy interesante porque la diplomacia asiática es muy poco explorada y tener a alguien que puso en práctica esta diplomacia es muy interesante, es muy apasionante. Pues sin lugar a dudas, sí he sido favorecido por las decisiones que mis autoridades han tomado respecto a mi carrera diplomática, porque siempre han sido una serie de designaciones en los diferentes lugares y Beijing, China, representó para mí un desconocimiento de un mundo nuevo y sobre todo de la caída de muchos mitos. Nada menos el viernes pasado yo cenaba con embajadores de Egipto, de la India, de la República Checa y de Sao Tomé y Príncipe, y hablábamos sobre el papel de China en África y el papel de Rusia en África, y hacíamos una referencia sobre el papel que tiene China, que ha desarrollado internamente, y cómo el país, un país comunista, el más comunista que puede decirse, porque así se llama República Popular Comunista China, se convierte y se ha convertido en un país verdaderamente capitalista. Capitalista y a ultranza capitalista en muchos lugares. Cuando uno sale en la calle en Beijing, en Shanghai, en Guangzhou, y observa que hay Lamborghinis, Ferraris,
Nissan súper de lujo, y hay cualquier cantidad de tiendas de marca, cualquiera que no hay necesidad de irse a Francia para encontrarlas, se da uno cuenta que todo está al alcance de la población china. Hay un partido que el gobierno está, hay un sistema de gobierno, hay una cultura diferente a la nuestra, hay una forma de accesar al poder muy diferente que el nuestro a nivel occidental, pero eso es lo atractivo. Entonces, por eso es fascinante aprender de todo ese tipo de matices que tienen las diferentes sociedades, pues la saudita, la china, los africanos, todos, tenemos nuestra propia forma de percibir y no hay estándares comunes, no hay, aunque se quiera y se pretenda hablar de normas comunes, hay matices que muchas veces no se pueden aplicar. Hay que entender por qué no se pueden aplicar, porque tiene que ver justo con la apreciación que tiene cada pueblo de su realidad, de su trayectoria, una cultura milenaria como la China, que ha crecido muy orgullosa de sí misma, con una presencia territorial vasta, con una capacidad de crecimiento económico amplio, con una transformación que tuvo históricamente momentos muy difíciles, y que han logrado sobrevenir a ese. Pues la verdad es que ha sido un crecimiento de una sociedad donde hablábamos hace una década de 15 años tal vez, hablábamos de 1.000 millones de pobres que tenía, 800 millones de pobres. Bueno, pues han reducido el nivel de pobreza. Estamos hablando que tienen ahora 300 millones de pobres, pero la pobreza china no es la pobreza de otros países. La pobreza china es, ustedes encuentran en China gente bien vestida, comida, pero que están medidos con un indicador que no les permite accesar, porque son sus ingresos los que tienen, pero la vida que tienen es una vida muy decorosa, no es una vida de miseria. Entonces, eso es muy interesante analizarla, visualizarla como parte. Y sobre todo, pues hay que entender para dónde va el mundo. Hay que entender qué es lo que se está poniendo en juego. Y por eso resulta sumamente interesante entender a China, saber por dónde va, sus grandes líneas de política exterior, cuáles son sus prioridades a nivel territorial y cuáles son sus líneas rojas que no va a dejar pasar, y que no va a permitir que nadie transgreda esas líneas rojas que tiene bien marcada en su política interior. Correcto, embajador. La verdad es que, como comenta, es muy privilegiado que, bueno, tengamos aquí en este espacio un embajador que estuvo en China, porque la perspectiva que nos está dando realmente es sumamente fundamental, porque efectivamente la presencia de China en África es fuerte. Y geopolíticamente representa pues un cambio en el plano internacional y definitivamente con su valiosísima experiencia ya en países africanos, pues definitivamente a usted le ayuda precisamente a mostrar más la grandeza de México a través de las relaciones diplomáticas y sobre todo, pues apoyar para mantener esta parte de paz internacional. Sí, así es. Así Eh, es. bueno, ahora continuemos con la última pregunta. Embajador, actualmente usted es embajador en la Embajada de México en Nigeria y concurrente con 9 países más. La verdad es que no me los aprendí de memoria, los voy a leer. Es embajador en Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo. Si me Embajador, permite ¿cuál? hacerle Claro que una sí. interrupción. Sí, Estamos claro. en un proceso, gracias a las definiciones que en la Cancillería han adoptado, estamos en un proceso de incrementar el número de embajadas en África, razón por la cual se han redistribuido las concurrencias, y esta embajada ya va a estar encargada de aquí en adelante del seguimiento con Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Níger, República Centroafricana y la Comunidad Económica de Países de África Occidental, la CEDEAO. Entonces, colegas míos van a tener la responsabilidad de los otros 4 que no he mencionado ahora.
Muy interesante. Gracias por esa información, embajador. Y cuéntenos, ¿cuál es su experiencia en este momento como embajador de México en Nigeria? Nigeria es uno de los países más complejos que yo he conocido. Eh, Tiene una riqueza cultural muy vasta, muy amplia, y tiene una estratificación social muy particular. No solamente es un país federal, es un país que tiene 36 estados. Igual que en México tenemos diferentes autoridades, gobernadores, representantes a nivel de diputados. Pero no solo eso, aquí hay reyes. Hay reyes dentro de cada estado. Y en cada estado los reyes tienen áreas definidas, pero también tienen lo que le llaman duques. Tienen toda una jerarquización, eh, pues sí, una definición territorial que tienen a su cargo diferentes lugares. Pero además es un país que tiene 430 etnias, tiene 550 eh, lenguas indígenas. Cuando uno piensa en Nigeria, uno piensa que todo el mundo habla en inglés porque fue colonia británica hasta 1960. La verdad es que en la calle hablan no solo el inglés, sino hablan una especie de mezcla local. Y las principales lenguas que hay, que son el Yoruba, el Hausa, el Igbo, el Fulani, estamos Swahili. hablando de... El Swahili se da básicamente en Kenia. Ese es en este país. Y aquí eh, estamos hablando de diferentes, lingüísticamente, de diferentes corrientes y de diferentes orientaciones lingüísticas. Entonces, uno sabe que el idioma se convierte no solamente en el vehículo de comunicación, sino en el elemento indispensable para la apreciación de la realidad. El idioma es la forma en la que nosotros entendemos las ideas, la herencia histórica, y justo esta diferencia que tienen en idiomas permite que haya diferentes concepciones. Entonces, se vuelve un país sumamente complejo, como lo decía inicialmente. La complejidad es muy alta porque no es tan fácil llegar y aprender de un solo, uno aprende de un lugar, pero eso que está aprendiendo de ese lugar no le va a servir para el siguiente lugar. Si yo aprendo en Abuya, lo que aprendo en Abuya no me sirve en Lagos, no me sirve en Cano, no me sirve en Cadina, no me sirve en Harport. Hay una matiz que yo debo llegar a aprender. ¿Por qué se visten los nigerianos diferentes? ¿Por qué usan gorros diferentes? Porque son elementos distintivos de su origen étnico. Y por eso cuando uno ve fotografías de ellos, no es que sea el de la moda, no, ellos usan justamente el atuendo y su sombrero, gorro, como quieran llamarlo, porque hay diferentes formas, que son y que identifican el lugar donde proviene. Entonces, estamos en un momento en el que acaba de haber un cambio de gobierno, hubo elecciones, tenemos a un nuevo presidente electo que tomó posesión el 29 de mayo, acaba de dar a conocer el viernes pasado la lista del gabinete, tardan 60 días por constitución y tienen hasta 60 días para dar el nombre puntual y concreto de los nombres y las postulaciones que deben ser aprobados en el Senado. Así que todavía va a tardar un tiempo en saber si van a ser ratificados o no los miembros del gabinete. Pero aunado a esto, pues tenemos que el presidente Bola Ahmed Tinubu inició con una decisión muy clara de solventar, de resolver muchas situaciones complicadas que se tenía, como era el subsidio de la gasolina, por ejemplo, pero evidentemente que son decisiones duras de tomar. Un subsidio de precio de una gasolina cuyo costo era de 190 nairas, que es la moneda local,
y llega ahora a 615 nairas, pues ustedes se podrán imaginar el impacto, y nosotros como mexicanos lo sabemos perfectamente, cómo puede impactar en tema inflacionario y en tema de demanda de incrementos de sueldos. Eh, Están diciendo ahora que el sueldo que tiene el sueldo mínimo, que es de 30,000 nairas, debiera ser de 200,000 nairas. También se enfrentó a una situación muy interesante porque ante la existencia de una moneda con tipos de cambio diferentes, porque aquí hay un mercado paralelo que no es un mercado negro, es un mercado que trabaja autorizado, es un mercado en donde hay un tipo de cambio. El tipo de cambio era de 460 nairas y en el mercado paralelo estaba a 700 nairas. Entonces, el spread, la diferencia que había entre uno y otro era muy alto y vino el presidente a tratar de estandarizar y homogeneizar estos tipos de cambio, lo cual también tiene un impacto para la economía. Entonces, pero con la inflación se está convirtiendo estos temas en una necesidad para resolverlo para la sociedad y sentando las bases, Nigeria seguramente va a ser muy atractivo para la inversión extranjera directa, para el incremento de los negocios, va a generarse un diferente ambiente, porque el presidente viene animado a generar un ambiente de negocios. Él ha sido gobernador de Lagos previamente y ha sido empresario, tiene claridad en lo que se requiere para que el país salga adelante. Es un país que tiene 230 millones de habitantes y tenemos 110 millones de habitantes en la línea de pobreza hacia abajo. Entonces, hay mucho que hacer. Es un país muy, muy, muy interesante en términos de los retos a seguir y por supuesto que la complejidad de resolver los retos no es solamente porque sea un país muy grande o porque no haya infraestructura o porque no haya inversión o porque por toda esta complejidad cultural que tienen, cómo se relacionan, cómo se generan, qué hay de cómo son unas personas, cómo son, pues se vuelve muy interesante. Mi experiencia aquí, un año apenas tengo, pero hemos logrado avanzar en justamente el relanzamiento de la relación México y Nigeria y yo confío que una vez definidas la estructura institucional, vamos a estar en condiciones de ir hacia adelante y hacer que dos importantes países, como es México, con su economía de 1.3 trillones de dólares y de Producto Nacional Bruto, como Nigeria, que es de 460,000 millones de dólares, pues tengan una mayor interacción a nivel comercial, porque no, lo que tenemos ahora no refleja a cabalidad nuestros potenciales. Estamos haciendo trabajos desde el principio para que se incrementen la presencia nigeriana, como por ejemplo la flor de Jamaica, que antes venía que ustedes encontraban en los supermercados, que supuestamente iba de China, que se producía en China, pues no era China, era de Nigeria. Era una flor de Jamaica que salía de aquí, llegaba a un proceso de fumigación en China, la empaquetaban en español, en castellano, y después la mandaban a vender a México. Entonces estamos en ese proceso, se está incrementando con funcionarios de Sanacica, se están haciendo justamente acciones muy, muy puntuales para incrementar el comercio. Y como eso, pues estamos hablando en otras opciones, estamos trabajando muy seriamente con representantes del COMSE, quienes ya vinieron una vez a México, a Nigeria, para buscar líneas de proyectos productivos. Hay que repensar la relación comercial, hay que repensar cómo lo hacemos, hay que hacerlo estratégicamente. No se trata solo de estar comprando las materias primas, necesitamos tener asociación para transformar, necesitamos transferencia de tecnología y necesitamos potenciar la presencia de México que tiene a nivel internacional para que con todos los acuerdos de libre comercio con los 43 países se puedan hacer una presencia mexicana con productos que puedan salir desde Nigeria. Entonces, esto es lo que estamos replanteándonos y, por supuesto, con mayor presencia de nigerianos en México a nivel de estudiantes de doctorado, fundamentalmente, porque hace mucha falta
que los estudiantes se conozcan, entiendan por qué somos diferentes y que entendamos, que aprendamos a comprendernos los unos a los otros. Es muy interesante lo que nos comenta, embajador, porque, bueno, hemos leído su plan de trabajo como embajador de México en Nigeria y definitivamente usted está hablándonos de muchos de los temas que justamente usted presentó en su plan de trabajo, como es la cooperación académica, de educación. También mencionó esta parte una vez más lo repito, de mostrar la grandeza de México en Nigeria y las oportunidades que ofrece Nigeria en México. Nos menciona esta parte de pues de alguna manera son negocios e inversiones que se comparten en esta cooperación en común. Y bueno, es muy interesante también lo que nos comenta sobre renovar las relaciones bilaterales entre ambos países. En definitiva, también es interesante, bueno, con toda esta globalización, la cooperación que debe existir entre los países en materia de tecnología. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Bueno, la verdad es que tenemos que enfocar el uso de la tecnología y compartir la tecnología desde el enfoque de lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo un despegue realmente dramático, diría yo, de las concepciones del pasado, de simple y sencillamente reproducir tareas y con base a ciertas características o características, sí, características humanas, ahora que tenemos que trabajar con la inteligencia artificial. Y esto nos lleva a repensarnos, nos lleva a saber cómo estamos trabajando. Entonces creo que aquí, al menos en Nigeria, debemos identificar qué es lo que conviene y qué nivel de transferencia tecnológica tenemos, qué necesidad, qué necesita este país para poderlo aprovechar y cómo nosotros a nivel de la tecnología internacional, porque tenemos que tener claridad que nuestros interlocutores a nivel internacional, hablando de tecnología, son muy diversos. Entonces, no es lo mismo requerimientos tecnológicos que debemos hacer con países europeos, o con Estados Unidos, con Canadá, con los países asiáticos, que con los países africanos. Se abre un espacio donde nosotros podemos estar en condiciones de ser transformadores de realidades de aquellos que no han transitado por donde nosotros ya hemos pasado. Y a su vez somos de alguna manera país necesario y pueblo necesario para, o no necesario, pueblo que requiere pues una vinculación de cierto vanguardia, de avance con otros países. Entonces, hablar de la tecnología a nivel internacional nos lleva a, de alguna manera, tener claridad de cuál es el objeto de estudio que vamos a llegar y tratar de identificar justamente una de mis principales experiencias como diplomático fue ser agregado de cooperación, como antes lo señalé, en Costa Rica. Y ahí fue donde me percaté de la importancia de la cooperación para el desarrollo, la importancia que tiene la eh, transmisión de experiencias, de buenas prácticas, de información y la adaptación, porque no es lo mismo para ningún país lo que uno hace, no necesariamente a menos que sean procesos científicos muy puntuales que se pueden reproducir sin que medie una concepción de diferencia humana, pero normalmente lo que vemos es que cualquier experiencia que un país establezca tiene que ser adaptada en otro país. Muchas gracias por haber también ampliado este panorama sobre las relaciones entre México y Nigeria y muchas gracias, embajador, por haber aceptado nuestra invitación. Les agradezco a las dos, les agradezco a usted, Denise Morales, a Sofía Morales, presidenta y vicepresidenta de Global Diplomacy Leadership, que se hayan acercado a esta embajada para que conversemos. Es importante exteriorizar, siempre lo digo, la única manera de avanzar es socializando
socializando absolutamente todo. Y gracias por esta oportunidad que me dieron. Gracias, Gracias a embajador. usted, embajador. Y créeme que me quedé al pendiente con lo que usted comentaba de la Africana sobre la Agenda 2063. Me gustaría que más adelante, cuando tenga oportunidad, que nos hable su experiencia de cómo sabemos que está la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pero en la Unión Africana tiene su propia agenda y saber un poco más a detalle cómo lo hacen, como usted lo mencionaba, no solo con los reinos, sino con los países y entre estados que ven a detalle cada necesidad y, como lo dice, la Unión Africana se apoyan mutuamente y esos periodos de revisión de cada 10 años de esta Agenda 2063 es interesante cómo es el proceso y ojalá más adelante les pueda comentar un poco más a detalle. Muchas gracias. Sin lugar a duda están en construcción de su Agenda 2063. Hay que tomar en cuenta que esta diversidad, no solamente de un país como Nigeria, sino de todos los países ya hablando del continente, hace que sean 6 diferentes regiones que están encargadas de ver el avance de cada uno de los diferentes objetivos que se han marcado y que vamos a ir viendo paulatinamente cómo van avanzando. Es una cuestión de que sigan con la planificación que se han establecido para lograr tener resultados muy concretos. Claro que sí. Muchas gracias, embajador. Y bueno, queda abierta la invitación para que nos acompañe en otro momento, en el mismo espacio, si tiene la disponibilidad. Qué amables. Muchas gracias. Les aprecio mucho la invitación. Gracias, Gracias, embajador. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por haber visto esta entrevista y recuerda unirte a nuestra campaña Un Paso Más para la Diplomacia.